Julio Muñoz, y bueno, pues cuéntanos el propósito de hoy es explicar un poco los fundamentos del movimiento de abogando por la ley natural, y bueno, pues también tenemos a Adrián, abogado, y bueno, dar la parte un poco más académica del asunto, y luego, bueno, pues las preguntas que se den. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué crees tú que es lo que la gente, lo básico que debería conocer la gente sobre la dualidad derecho positivo versus derecho natural? Claro, bueno, pues principalmente lo que hay que tener claro es que ambas, por así decir, modalidades de derecho son esencialmente lo opuesto. Es decir, porque por su propio origen, por las fuentes de las que vienen, ¿no? Porque en esencia, y aunque esto pues pueda cocer un poco, el derecho positivo es la ley del hombre, y es una ley arbitraria, mientras que el derecho natural es la ley de Dios, porque la naturaleza de dónde viene, es decir, necesitas a Dios necesariamente en la ecuación, porque si sacas a Dios de la ecuación todo es arbitrario y entonces el derecho positivo es legítimo, mientras que si la existencia es una creación, entonces es el creador el que tiene el derecho, la autoridad como autor de establecer el orden, y que de hecho es lo que la realidad demuestra, ¿no? La realidad tanto experimentable como legal, porque si te paras a mirar los entresijos legales, al final te das cuenta de que la ley positiva se sustenta en el falseamiento de la ley natural, con lo cual, de hecho, el refranero lo dice de siempre, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y es que esa es la cuestión, porque es que de hecho el mismo concepto de ley es ilegítimo, por así decir, no es sólido con respecto a lo que es la realidad. Y bueno, eso viene de su propio origen, digamos, el origen del concepto de ley viene del latín lex, y a su vez la raíz de lex es leg, que es una raíz indoeuropea, y leg lo que significa es elegir. Tiene un sentido de elegir, pero en un sentido es un vocablo religioso que se empleaba para la elección de los ritos que se iban a establecer en el culto. Entonces, una vez que estos ritos se establecían, eran lex, porque ya estaban fijos. Y de ahí el concepto de ley, que es una regla fija, básicamente, que lo que hace es suplantar la jus, porque la justicia, que es lo que se entendía en la cultura grecorromana como el derecho natural. El derecho natural viene del vocablo jus, de justitia. ¿La costumbre dónde queda ahí? La tradición. Porque la costumbre también marca ley, ¿no? Claro, claro. La tradición se vuelve tradición por cuestión de la ley. Pero eso es el derecho consuetudinario, ¿no? Es el derecho consuetudinario, que básicamente lo que viene a decir es el derecho de consenso. Pero entonces ahí ya no aparece Dios. Claro, pero no es derecho natural, es consuetudinario. Consuetudinario, Claro. pero es humano y no es arbitrario. Sí, es humano, pero Se basa en la vivencia en Claro. la que vive la gente. es humano. Se basa en un Dios que a lo mejor Claro, es humano, pero si vivimos en una creación no es legítimo. Porque no somos los autores y no tenemos el derecho a crear. Y no tenemos ni el derecho y además tampoco el conocimiento. Porque si no somos los creadores, ¿qué conocimiento de causa vamos a tener para decir lo que está bien, lo que está mal y cómo funcionan las cosas? aunque no, en tu entorno, en tu vida, ¿cómo no vas a tener? A través de la experiencia. ¿Cómo vas a poder Es decir, decir lo que está sí, bien y lo que está mal? claro, por supuesto, y puedes porque eres una criatura que ha sido dotada con esos atributos, con esas propiedades, que es precisamente lo que te roba la ley del hombre, tus propiedades naturales, tu derecho natural, que es la libertad. Entonces, esto pasa porque, de hecho, ley, si te vas al diccionario, al RAE, ¿no? La primera acepción dice regla, que ya te está metiendo ahí el cazo, porque una ley natural no puede ser una regla, porque una regla es un instrumento de medir, y un instrumento de medir no es lo que rige el electromagnetismo ni la óptica, ¿no? Entonces, la ley es un principio, que es el vocablo que más se ajustaría a lo que sería una verdadera ley. Es un principio que rige un principio fijo que rige los fenómenos naturales. Inexorable, por ejemplo, Claro. la ley de la gravedad
Sí, los principios del electromagnetismo, de la óptica, de la termodinámica, de la genética. Es decir, esas son leyes reales, nadie se puede saltar esas cuestiones, porque son leyes reales. Y de hecho no son leyes, porque ley ya hemos dicho que ley viene deberíamos dejar de usar ley para referirnos a la justicia y a los conceptos de derecho reales. ¿Qué debemos hacer? Emplear justicia, bueno, ahora hablaré un poco en relación a los conceptos legales que se usan en el derecho positivo, porque es toda una ofuscación del lenguaje natural para llevarlo artificiosamente mediante sofismas al terreno del sacerdocio, de la jurisprudencia y del comercio. Antes de que sigas, ¿quieres hacer alguna...? Sí, claro. Coge el micrófono, por favor. Sí, aportar a lo que ha dicho Julio, pudiera ser decir que, bueno, que nuestra tradición occidental, por lo menos en la griega, se entendía unívoco al logos, que era todo ese mundo universal de grandes arquetipos, de derecho natural. Que todos esos conceptos eran extremadamente intercambiables. Por ejemplo, se sabe que todos los presocráticos eran grandes estudiosos de la fisis, de escribir tratados naturales, tratados de física, las leyes físicas. Y nuestros primeros filósofos, abordando la naturaleza estricta en un sentido que pudiera equivaler al nuestro científico, quizá no tan racional, pretendían descubrir las normas del derecho natural, la ley divina. El precedente más plástico pudiera ser la tragedia de Sófocles, Antígona. No sé si estáis familiarizados con el ciclo de Tebas. Pues en el ciclo de Tebas es particularmente significativo. Allí ya se contrapone por primera vez el derecho religioso con el derecho positivo. En concreto, 3 hijos de Edipo, uno de ellos es Antígona, que es la mujer, y los otros 2 tienen el título a gobernantes, que heredan directamente de su padre, de Edipo, sobre la ciudad de Tebas. Hay una guerra civil y uno de los 2 muere. Pues bien, Antígona se enfrenta a la polis, a Tebas, que intenta privar al perdedor en esa guerra de su derecho a recibir unas exequias funerarias tradicionales. Entonces invoca por primera vez el derecho religioso, el derecho de Dios, frente al derecho civil, al derecho de los hombres. Sí, ¿quieres decir entonces que el teatro griego eran escuelas? Era una escuela de pensamiento, por supuesto. Claro. De hecho, ojo, es como... A ver si me puedes confirmar esto. La propia justicia viene desde Babilonia y en Occidente podemos dejar claro que la justicia, el modelo de justicia es el romano. Es el que establece el derecho romano, que después pasa a derecho canónico, que después pasa a derecho mercantil, que después pasa a derecho comercial, mezclado con la ley común, llega a derecho positivo. Sí, sin duda. ¿No? Ese es el desarrollo, por así decir. Sí. Entonces, como los mismos conceptos de ley, la propia ley, esto es derecho romano y se opone diametralmente al derecho natural, porque el derecho natural, hay que entender que el derecho natural mana de Dios y mana de los principios naturales que establecen pues las leyes físicas, ¿no? Como el electromagnetismo y demás, pero como criaturas espirituales, es decir, dotadas de conciencia y de intelecto, que es capaz de discernir entre el bien y el mal, hay unos principios morales también. A Dios no se le ha olvidado que nos ha dotado de una libertad y de una conciencia, y que eso tiene que tener unas estructuras metafísicas, psicológicas o como quiera denominarse, para que el orden sea perfecto y para que las cosas funcionen. Entonces, en ese sentido, el derecho natural, que yo más bien lo llamaría derecho natural, moral, porque el derecho natural es un poco sin sentido. La naturaleza no tiene mayor derecho. Pues precisamente lo que dice Dios al hombre es que se puede enseñorear de ella, porque no tiene una conciencia individual ni espiritual per se. Entonces, es el hombre... claro, es el hombre el que le da Dios esa potestad, ese poder tan grande de enseñorearse de la creación material y de hacerlo con libertad. ¿Con qué libertad? Con la libertad enmarcada en los derechos morales, en los principios morales. Porque si no, una cosa es que te dé libertad y otra cosa es que te permita ser el libertinaje. La que responsabilidad.
Claro, la responsabilidad y el amor. Es decir, porque encima se supone que originalmente nos creó inmortales. Y el amor significa eso. No, muerte. Es decir, la conservación perfecta de todo, porque como todo se crea perfecto, pues la idea es conservarlo perfectamente. Entonces, pues básicamente lo que hace la ley del hombre es suplantar a Dios. Es completa apostasía. Porque si Dios es la autoridad, es el creador, es la potestad, y tú te pones en su lugar, ¿qué es eso? Satanismo luciferano puro y duro. Que eso es lo que hizo el humanismo, ¿no, Adrián? Sí. El humanismo de Erasmo de Rotterdam. Sí, de hecho había una convicción muy extendida en el mundo jurídico, escolástico, típicamente naturalista, y propenso al derecho real o conferir importancia al derecho en cuanto al origen del derecho a las cosas. Véase el derecho tradicional de los hombres de los bosques, que obtenían el derecho de que cortaban madera, y era la madera de los bosques la que les confería a ellos el derecho. Pues, perdón, ya me he ido. No, previo a la propiedad. Es decir, el derecho medieval era antihumanístico, era antiindividualista. Es decir, que el surgimiento del humanismo lo consideran una especie de blasfemia, como si nos hubiéramos arrogado algo que no nos confería. Es eso. Y a Lucifer lo consideraban el príncipe de los intelectuales. Claro. Hacemos justo... Es el principio moral que tiene Dersun Zala, si habéis visto Dersun Zala, preciosa. Cuando, que no tiene los pueblos indígenas en el sentido de que él es parte de la naturaleza y no puede quitar la naturaleza porque claro. él está ahí defendiendo. Él es responsable, pero no dueño, por así decir. Hay una idea Pero es que esto es la esencia del luciferanismo y del por qué Lucifer se convierte en Satanás, porque pretende suplantar a Dios, básicamente. Entonces, resulta que la ley, dicen que un mal engaño es el que se descubre fácil, ¿no? Un buen engaño es el que cuela, y un engaño perfecto es el que hace a la víctima partícipe del engaño del victimario. Entonces, eso es la ley, básicamente, es el engaño perfecto, es la trampa ideal. ¿Pero no sería por el derecho romano que ahí empieza todo? Es anterior, el derecho romano es el que lo normaliza para nuestra cultura occidental, pero viene como la raíz, es raíz indoeuropea, es decir, es el imperialismo, viene de Babilonia, viene de Grecia, viene de Medo-Persia, precede... Los griegos no tenían eso. Sí, los griegos lo tenían igual, ellos hacían sus reyes, y de ahí de la parte griega es el otro, por eso yo tengo que romperle una lanza en la cabeza al naturalismo. Al naturalismo, porque precisamente él lo que trata es de elucubrar sofisticadamente de sofisma, que de hecho un sofisma viene a ser un engaño sofisticado, ¿no? Hacer piruetas filosóficas para llegar a donde te dé la real gana, básicamente. Entonces, lo que hace el naturalismo es, igual que el derecho positivo, con la excusa del bien común, ¿no? Con la excusa de llegar a la conciencia de lo que Dios quiere de nosotros, pero pedazo de cabrón, lee los textos. Si no tienes más, no mates, no mientes, no robes, si no te pide nada gravoso, ¿sabes? No te pide nada del otro mundo, sé medianamente consciente, ¿sabes? Si eres el autor, reconócelo. Si alguien ha pintado ese cuadro o ha hecho este piano, no te voy a dar a ti el mérito por Dolan Sons, ¿sabes? Pues es de Dolan Sons, ¿sabes? Tú tienes tu mérito y Dolan Sons tiene el suyo. Pues esa es la cuestión. Entonces, de ahí a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? Que es una frase que aún tengo que cogerle el punto porque está relacionada mucho con el tema de los impuestos, que es uno de los fundamentos de la ley y de la privación de libertad de los seres humanos. Porque de hecho esta es otra cuestión fundamental, es decir, no sé qué os parecerá a vosotros si os digo que no hay una sola persona que legalmente tenga propiedad alguna, es decir, ni inmueble, ni vehículo, ni lo que es bienes de consumo que se compre, ni su mujer, ni su hijo, ni siquiera su propia persona. Nada es de su propiedad, porque por la casa tienes que pagar unos impuestos. Que yo sepa, a ver, la propiedad implica que tú tienes el derecho exclusivo de uso, acorde a la moralidad, ¿no? Entonces, pero tú tienes toda la potestad sobre tu propiedad, por eso se llama tu propiedad. Entonces, en la medida en la que alguien te cobre un impuesto por esto, te diga cómo tienes que usarlo, necesitas una licencia, lo cual te convierte en un licencioso, lo cual es alguien que se salta las leyes, lo cual implica que tú por ley no puedes conducir.
Entonces es una serie de paranoias y de sofismas legalistas que básicamente lo que hacen es apresar al ser humano por todas partes. Si me permites un inciso, hablando del permiso de conducir, siguiendo la lógica Illuminati, yo creo que ahora que están hablando tanto del coche autónomo, van a poner como excusa los accidentes para quitar el carnet Claro. a todo el mundo. Claro. Bueno, tanto que hay tantos accidentes, pues es que no, al final el ser humano no Claro, puede conducir. más control, más regulación. Date cuenta que, por ejemplo, te lo comentaba el otro día, ¿no? Eso entronca con los que lo- derechos de autor, también con todo. Todo, a ver, todo. Por ejemplo, un disco, tú compras un artículo cultural como un libro y tal, y luego tienes que respetar unos derechos de autor. Y digo, oiga, yo lo he comprado, este libro es mío. El autor ha perdido su propiedad, los derechos al vendérmelo. No es tuyo y es un bien de consumo, porque si de repente No, ese pero libro se debería- prohíbe, puede venir debería la ser mío, Gestapo o debería- los soviets a retirarte. Debería ser mío desde el momento en que lo compro, sino que no digan que es una venta, que es un alquiler de Nos una- desviamos un poco. Eres usufructuario. La cuestión es que tu condición legal como Pero persona... se vuelve a prostituir el Claro. lenguaje y lo que es una cosa... Totalmente. Aquí se trata de la ofuscación completa. El lenguaje es clave y la polisemia de las palabras es fundamental, lo cual es por principio legal, porque una cosa es irreal, porque una cosa no puede ser dos cosas, ni tres cosas, o como persona 12 cosas académicamente y 22 legislativamente. Tú lo has dicho antes, tú al comprar una cosa adquieres la completa propiedad sobre ella y nadie tiene derecho a reclamarte ni a pedirte un impuesto. Claro, pero vuelvo a la propiedad, es que tú no eres de tu propiedad. Ya, por eso. Porque tú, Ramón, como sea, no eres una propiedad del Estado. Tú eres hijo del Estado y de la madre patria, del papá Estado y de la madre patria. Impugnar, Claro, eso hay vías legales para impugnarlo. y si se hiciera una impugnación multitudinaria de eso, ¿en qué acabaría? ¿O qué posibilidades tiene eso de llevarse a cabo? Habría que hacer la primera experiencia histórica, por lo menos de esta era. Hay mucha gente. De hecho, el otro día fui a por mi certificado de nacimiento y a por mi legajo. Para ver si, bueno... Explica, continúa con eso. Bueno, pues básicamente es que son las pruebas del delito. Es que todo empieza... A ver, te decía que tú no eres dueño de ti mismo porque tu nombre no es tuyo precisamente por derechos de autor. Tú no has registrado tu nombre. Tu nombre lo ha registrado el Estado. Así que el autor y, por lo tanto, la autoridad sobre tu identidad legal, que es la que se aplica socialmente, es básicamente del Estado, no es tuya. Tú eres un fideicomiso usufructuario de esta condición legal. Lo puedes impugnar si sabes, claro. Hay que aprender cómo te han hecho el lío para desfacerlo. ¿Cómo se hace? Tío. Claro. Hombre, pues la verdad que la cuestión es complicada y al final pues te lleva a pasar por el FMI, el Vaticano, que son los que tienen, por el Estado, por la Corona, que son los que tienen... A ver, hay un escalafón en cuanto a una jerarquía administrativa y, de hecho, el documento legal de mayor valor en todo el planeta son las bulas papales, por encima de todo. Y, de hecho, esto lo recuerda el segundo documento con mayor valor en la legalidad mundial, que es el motu propio papal. Es decir, porque me da la gana. Y en el motu propio papal de Francisco, precisamente este último de 2013-2014, les recuerda a todas las judicaturas y cortes del planeta que la autoridad legal es suya, que todo su derecho proviene de Roma y que, por lo tanto, cuando él diga algo, se ¿Qué pasa atengan con al... el UCC, uniforme? Claro, esto es lo que pasa porque el derecho positivo es derecho comercial. Pero quería acabar con lo del tema de las personas, ¿no? Porque las personas, eso es, digamos, luego te lo comento como medios de solución. ¿Utilizas el término persona como máscara o...? Utilizo el término persona como máscara y como cadáver. ¿Qué es lo que significa, básicamente? Es... propiedad no muerta. Una persona viene del latín, bueno, viene del griego, de eso, persona, para sonar, que es la máscara que utilizaban los actores en el escenario público o jurídico, incluso, para actuar jurídica o públicamente, teatralmente o como fuere. Entonces, está claro. Claro, Y de quiero hecho... decir que si el Estado es dueño de tu persona,
Sí. Tú no eres tu persona. Ahí. Tú eres otra cosa. Claro, tú eres otra cosa. Y de hecho no puedes ser una persona si estás vivo, porque la persona no reconoce a los seres vivos. Si eres una persona, eres una entidad, una corporación, una empresa. Yo no conozco a ninguna entidad, empresa o corporación que esté tenga viva, vida propia. claro, con vida propia. ¿Sabes? Y de hecho corporación viene de corpse, que es cadáver. Es decir, en realidad toda la ley es magia negra, pura magia negra. Porque se trata de una magia negra que se llama nigromancia, concretamente. Porque el asunto, bueno, lo tienes en el principal diccionario de leyes del mundo es el Black Laws Dictionary, es decir, el diccionario de leyes negras. Wow. Claro, muy jugoso. Y luego lo que está es que, claro, como tú eres un muerto, precisamente la nigromancia consiste en realizar artificios para invocar a los muertos. Y como tú como persona eres un muerto, pues básicamente es un conjuro. Cuando una corte te envía una citación o se dirige a ti, está invocando a un muerto. Eso está muy bien. Es bastante heavy, claro. Eso Pero, tendría que haber invocado. claro, pero- eso desde un punto de vista esotérico, pero si nos remitimos además a la legalidad, estás cometiendo fraude cada vez que firmas o das tu nombre, porque no es tuyo, tú estás suplantando una identidad que no es tuya, ¿sabes? Y entonces estás cometiendo fraude y cohecho. Sí, Porque con mayúscula. Esto, pues, tendrías que argumentarlo. De primeras te meten el paquete. Si tú vienes ahí, te la meten. Pero eso es una cuestión muy, muy interesante de tratar porque, efectivamente, tú legalmente estás registrado en mayúsculas. Todas las letras. Todo en No mayúsculas. solo la primera. Claro, no solo la primera. A ver, y esto significa lo siguiente. Todas en mayúsculas se llama capitis diminutio maxima. Es un concepto romano que significa máxima disminución de capacidades. Es decir, eres un tonto, un lelo. Un idiota que no puede representarse a sí mismo legalmente, incapaz de asumir sus derechos y de hacerse responsable de sus propiedades. Y por lo tanto, el Estado asume esas funciones por ti y te administra y te gestiona y te legisla. Porque tú eres tonto. Básicamente, a salvo que demuestres lo contrario, porque aquí está, no la presunción de inocencia, aquí está la presunción de imbecilidad. Básicamente, es lo que impera en la ley. Entonces, bueno, luego... Inocencia también se podría interpretar como Claro. que eres inocente. Sí, claro, ingenuidad, ¿no? El caso es que, bueno, pues esto en Roma la letra mayúscula se empleaba para registrar legalmente al ganado, a las propiedades materiales y demás. Para la familia del patricio se la registraba con la primera en mayúsculas, que significaba que era un ciudadano libre. Y el patricio mismo, el patriarca, el padrino de la familia romana, pues se escribía todo en minúsculas y era un ciudadano de derecho libre. La minúscula aparece muy tarde. Los griegos no tenían minúsculas. Supuestamente sí, Que yo sé, solo tenían mayúsculas. los patricios originales A lo mejor tenían versalitas. y además el nomen todo esto. Escriben en mayúsculas. Perdona que te interrumpa, pero... No, pero para cosas públicas. Sí, no, pero escucha, Pilar. Para cuestiones públicas porque son propiedades. Mayúsculas todas, pero algunas más pequeñas. O sea, las versalitas son las mayúsculas pequeñas. Hmm. Son mayúsculas. Sí, pero son Ah. pequeñas. Pero se refiere a... No existe la La alta, cursiva. Claro. pequeña. Claro, no es cursiva. Ojo, Claro, que es- la minúscula no es cursiva. es una cuestión más tipográfica Aparece que- más adelante Sí. ya con el siglo IX, creo. Ujú. Sí. Pero esto se aplicaba legalmente, igual que la normalización de la nomenclatura, es decir, estaba el nomen, el cognomen y estas cuestiones que se ordenaban según la ley también. Tú llevabas el nombre de la familia a la que pertenecías, sí o sí, y luego llevabas tu propio nombre o apodo, la cuestión así se reconocían y así ¿Tú estaba. crees que los Illuminati, los Rockefeller, los Rothschild, firmarán con letras minúsculas? Yo creo que no, ellos son meros... sí, es decir, depende qué y para qué. Habrá cosas que sí, habrá cosas que no, pero yo creo que sí que tienen en cuenta todas estas cuestiones. La cuestión es que firmarán acorde a cómo lo tengan normalizado, básicamente, porque si no... ¿Tú querías decir algo relacionado? Con esto de... Pues vamos a seguir un poco la conversación. Adrián.
Sí, para no salirnos mucho. no, en realidad tengo poco que aportar porque mi versión es tan canónica, por así decirlo, porque me enseñaron Derecho, que poco tengo que aportar a... En fin, sí. Pero esto del capitis de minutio máxima... Digo amén a lo que comentas. Pues pásaselo a Hecho, que quería hacer un comentario. ¿Vale? De hecho, es curioso, desde la perspectiva grafológica, decir que las mayúsculas son letras que sí pretenden ser oficiales, o sea, de carácter público. Eso se va estudiando en la psicografología. Y que las minúsculas son más evocativas del ser auténtico. O sea, que tiene sentido... Pero esto va mucho más allá todavía, porque los colores con los que escribes también son relevantes. Sí, la roja, la negra y la... No, venía al cuento de antes, del tema de la posesión de tu persona, por así decirlo, de la propiedad de tu persona y de tener cierta libertad mínima o básica. Entonces, por ejemplo, en un vídeo que está muy bien, que seguramente que lo habéis visto, que es un niño que empieza a discutirle a un mayor el gobierno, el Estado, el poder, el abuso de poder, etcétera, es muy bueno. Y entonces, pues saltan comentarios por ahí y dicen: antes del siglo XIX nadie tenía pasaporte y todo el mundo podía ir libremente de un país a otro. Y hoy, por ejemplo, los animales pueden ir libremente de un país a otro y nosotros no podemos. Y nosotros no podemos. Personalizado en cuanto los entonces, personalicen, legislado. Y están en ello. venía... El movimiento animalista sí. También va de eso. Quieren darle, bueno, pero esos son los no, pero yo me refiero para poder sí, pero yo me refiero a los yo me refiero a los animales. Se trata de meter la cuña legalista. No, pero yo me refiero a los animales silvestres, ¿vale? O los domésticos o los que son susceptibles de domesticar entrarían en la misma dinámica que los humanos, ¿no? Pero los animales silvestres, sí. Pero los animales silvestres pueden traspasar fronteras y países y nadie les dice nada. Como ser humano es un derecho inalienable. Pero nosotros no. Como ser humano es un derecho inalienable el que tienes de viajar libremente. Pero si vas de persona por la vida, entonces la persona es una conciencia legalista. Entonces, en el mundo de la legalidad hay unas fronteras infranqueables, hay unos agentes de autoridad, mientras que, como es natural, además la propia ley se contradice. Porque, a ver, si todos somos iguales ante la ley, ¿cómo coño hay un tipo disfrazado de negro con una toga y una peluca y esas cosas que es superior a mí? ¿Dónde está la igualdad? Es una broma, estás tomándome el pelo, estás haciendo una ficción de ley, que de hecho es algo que se reconoce en algunas constituciones, me parece que es en la británica, que rige sobre la Commonwealth, se reconoce al principio del texto. ¿Qué es una ficción de ley? Explícalo. Claro, pues una ficción de ley es una escenificación, una simulación, es decir, que ellos mismos... ¿Con qué propósito? A ver, el propósito de ponerlo es el propósito de descargarse de la responsabilidad del... O sea, todo esto es un teatro. Del pifostio, claro, del pifostio satánico que... Exacto, porque es que en lo que te he dicho antes del engaño perfecto está en que encima la víctima se va a comer 10 veces más marrón. Es decir, moralmente, que yo te invite a matar a alguien está mal, pero que tú vayas y lo hagas está peor. ¿Sabes? Entonces... Así, ese es el truquillo, ¿sabes? Y además, pues eso ya sabemos, a través de los medios de comunicación, del cine, de la cultura, pues nos las van soltando, ¿no? Con lo cual, pues es una manera de también de hacerte responsable inconscientemente porque esas cosas están ahí, flotando en el ambiente. Si tú no te enteras, si tú no reflexionas, es que eres capitis de minutio máximo. Pero vamos, ¿sabes? Entonces te mereces toda la mayúscula y una palmada y un sugus. Cuéntanos un poco en qué estado está ahora mismo toda esta historia que viene del mundo anglosajón sobre... Bueno, ellos están... libres, claro, ellos... sobre soberanos. Aplica el concepto de soberanía. Está más avanzado. Yo estoy en contra del concepto de soberanía aplicado a los seres humanos. Los seres humanos no somos soberanos. Somos libres por la soberanía de Dios. La soberanía es la autoridad máxima y suprema.
yo no me puedo atribuir ese derecho, no estoy tan flipado, ¿sabes? Entonces, lo que sí puedo considerarme es libre porque, por la gracia de Dios, porque le ha dado la real gana y porque es quien es, va y me hace libre. Y yo lo respeto, chapo. Oye, lo segundo. Entonces, lo que puedo hacer es defender mi posición. Entonces, lo que pasa es que, como todo el derecho viene a través del derecho marítimo, o sea, del derecho canónico romano, pues hubo una competencia por el tema de la nobleza negra veneciana, que básicamente pues han tenido divergencias sobre quién lleva el poder. Entonces pues unos han apostado, crearon el derecho marítimo para atribuirse la autoridad por encima del derecho, colársela. Entonces pues luego los otros se volvieron a montar por encima. Sí, básicamente la nobleza negra veneciana, que es la que ha creado, digamos, la banca centralizada, por así decir, y las bolsas, herederos de los templarios, básicamente, que controlados trabajaban para ellos. Entonces, pues, la pregunta era, que se me ha ido un poco el hilo. Sí, estamos hablando de esta historia. Ah, sí, cómo lo lleva el mundo anglosajón, y lo lleva bastante más avanzado. Lo que pasa es que es lo que pasa con todos los humanos. Yo pienso una cosa, tú piensas otra parecida pero un poco diferente, y el otro tal. Entonces ahí, pues unos tiran por la ley común, otros tiran por el naturalismo, otros tiran por el derecho natural más puro, y unos asociándolo más a Dios y otros menos. Entonces hay divergencia, pero lo tienen más avanzado, y sobre todo en el tema de las vías o procedimientos para deshacerte de estas trampas legales. Para los dos. ¿Cuál de los dos países parece que la Common Law, Carta Magna, 1220, está en vigor todavía, según tengo entendido? Sí, lo está. Y eso sería un apoyo, Claro, para este movimiento anglosajón de volver al derecho natural, puesto que está en vigor, ¿no? A ver, la cuestión es que el derecho era el derecho canónico, ¿no? Entonces, para rebatirlo, sacan esta escisión de la nobleza negra veneciana, y concretamente de los nuevos, de los jóvenes, no me acuerdo, los Giovanni. Pues se crean la banca central, y entonces crean este derecho marítimo para poder hacer de su capa un sayo, por así decir. Y esto a través de la masonería, y que crean en Inglaterra y demás. Entonces luego lo que hace el Vaticano es volver a decir, amigos, para adentro. Y lo que hace es quitarle la corona, y todo es propiedad. Eso es lo que pasa, que ahora legalmente la corona, a ver, el copyright de todos los derechos de autor es propiedad de la corona, y la corona es propiedad del Vaticano. España, todo es una empresa, pero es que además el Ministerio de Justicia es otra empresa, el Ayuntamiento es otra empresa. Eso te puedes ir al Duns and Bradstreet y mirar el número Duns, que es el código digital establecido internacionalmente para el comercio mundial. Entonces vas a ver que están registrados como empresas privadas todos los ministerios, el Estado. Entonces el copyright, el derecho de autor de los estados y de las empresas y de todo, ya sea público o privado, que en realidad da igual, lo público hace un servicio privado porque está registrado como privado, pues básicamente todo le corresponde, el derecho está bajo el derecho de copyright de la corona. Te puedes ir a la corona, al copyright, y ver que eso es propiedad de la corona. Puedes bajar ¿El Temple Bar? ¿Puedes explicar el Temple Bar? El Temple Bar es el colegio de abogados, lo que aquí llamamos colegio de abogados. Pero es un templo. Es un templo, y además es, ¿cómo decir? Pues es el sacerdocio. Si es que la ley, otra de las acepciones de ley es religión también. Además de, por ejemplo, lo del tema del acuñado de la moneda. Es decir, el concepto de ley pasó de ser el establecimiento de los ritos sacerdotales a establecerse como ley, lex, y de esa ley a regular el comercio. Y el principal medio de regulación y de establecimiento del comercio es las monedas de curso legal. ¿Legal por qué? Porque tienen la ley, que es el patrón fijo con el cual se establece la aleación de metales legales para la circulación legal del dinero, moneda. Entonces, el Temple Bar básicamente es, pues, ¿cómo decirlo? Sí, el sacerdocio de la judicatura. Pues tendrías, a ser, no sé, a nivel económico sería la CNMV,
por así Antes decir. te he preguntado por el UCC y has pasado por encima. ¿Puedes Sí, explicarlo? el UCC la cuestión es que como toda la ley deriva de Uniform Commercial Code. Uniform Commercial Code, Código ¿Dónde Uniforme está de situado Comercio. ese código? ¿Dónde? Es internacional, eso es No lo tiene que... una sede física. Pues no sé si estaba por Roma o Suiza, puede ser, tiene que ser, yo creo que sí, Roma, Suiza, Basilea, algún sitio así tiene que ser. El caso es que es el verdadero derecho, tras todos los derechos, tras el derecho internacional también. Ya digo, como lo que imperaba es el derecho mercantil, pues ese derecho mercantil se ha uniformizado. Hay varios códigos de comercio, este no es el único, hay un par más, pero este es el más importante. Entonces, este es el que regula de trasfondo todos los derechos positivos, ya sean nacionales, internacionales o lo que sea. Con lo cual, como todo es comercio en realidad, porque esto es una de las cuestiones que iba a haber comentado antes, toda la ley se basa básicamente en tres conceptos, que son el de autoridad, relacionado con el autor, el de propiedad y los contratos. Y la ley no trata más que con personas. Es decir, que toda la ley consiste en que hay personas que se transfieren propiedades de unas a otras bajo el poder de una autoridad. Entonces, toda la ley es comercial, contrato, básicamente. Entonces, el código que regula todo ese comercio de contratos es el UCC. Esto viene, por ejemplo, a tenor de lo que comentaba antes de la personalidad de la persona, que esto viene con el certificado de nacimiento, que es el primer contrato, tu contrato, básicamente. Y como no lo has revocado, sino que lo ratificas fraudulentamente cada vez que firmas, pues ahí sigue vigente y tú eres tratado como tal. ¿Qué significa, un segundito, la seguridad social al hilo de lo que estás comentando? Pues la seguridad, claro, la seguridad social, como todos los derechos que te da el sistema legal positivo, no son derechos en absoluto, son privilegios. Porque tú no son cosas propias, tuyas. Es algo que tú, cediendo tu poder, cediendo tu libertad, cediendo tu responsabilidad, obtienes a cambio. Es una prebenda. Es vender el alma al diablo, básicamente. Yo lo que tengo entendido es que los préstamos que pide un Estado a las entidades internacionales, al FMI, por ejemplo, ponen como aval de ese préstamo al conjunto de sus ciudadanos, a sí. las corporaciones y en eso consiste la seguridad social. O sea, nos dan esa contraprestación porque nos hemos vendido como esclavos la fuerza de su trabajo. Por eso calculan la deuda, entre todo el tema de la deuda, calculan la esperanza de vida de una persona y digamos que la riqueza que puede generar. Dependiendo del estatus donde nace y demás. Es decir, eso es lo que pasa con la partida de nacimiento, el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento tiene asociado un bono por un valor. Y ese, digamos, el valor del Estado español deriva de cuánto cotiza sus bienes, básicamente, y los ciudadanos entre ellos. No son solo las propiedades materiales, sino las propiedades inmuebles, sino las personas. Las empresas firman, las personas tienen autógrafo. Entonces, si yo firmo con una garabato, ¿esto tiene algún valor legal? Claro, tiene valor legal, pero ¿qué valor legal tiene? Dependiendo de si firmas o autografías. ¿Y cómo se diferencia una firma de un autógrafo? Por ejemplo, puedes firmar y poner sin contrato, o hay determinadas fórmulas, o firmar con el UCC, o firmar con tu firma y el UCC. Es decir, como que... pero en este sentido, ¿qué significa el UCC? Vale, el UCC lo que significa es que tú no... como que te das por enterado, pero que no entras en contrato. ¿Físicamente qué pones? ¿UCC o pones un número? Físicamente pones UCC, Uniform Commerce Code, 1, porque es del volumen 1, 308, porque es el párrafo al que corresponde ese artículo. ¿Qué artículo? Es que me estoy perdiendo. Claro, pues el UCC 1308, que es un artículo del Código de Comercio que lo que dice es que no entras en contrato, que te niegas a entrar en contrato, que eres consciente de lo que te presentan delante, pero no lo ratificas, ni lo firmas, ni lo aceptas. ¿Y eso se puede utilizar con respecto a una multa, por ejemplo?
ejemplo, una... Claro, para todo, para todo. Bueno, una cosa, un ejemplo sencillo, Mm, es cuando la gente los despide y no están de acuerdo, dice tú firma y pon no conforme. claro. Cuando la gente pone firma y dice no conforme. Y no estoy aceptando, no Sí. estoy firmando, estoy por enterado, pero no acepto lo que me estás diciendo. Claro, es lo mismo, solo que en este caso tiene un valor de ley. Mientras que el otro, pues es... Tú eras su empleado y además eres propiedad del Estado, pues... Pero aquí estás actuando con un valor de ley, es decir, que estás dándoles con la ley. Con lo... ¿Qué tendría no ser propiedad del Estado? que la libertad, es decir, tú tienes tus derechos naturales. Los derechos naturales pues, son básicamente que moralmente tú como ser vivo necesitas comer, necesitas vestir, necesitas habitar, necesitas unos medios de vida, ¿sabes? Entonces esos son derechos naturales tuyos. En la comunidad humana, en la medida en que le sea posible, debe de facilitarte o al menos como mínimo permitirte que tú te proveas de dichos medios. Lógicamente, moralmente, no puedes quitárselos a otro, pero si uno tiene una masía abandonada desde hace 30 años, esa masía, si tú no tienes dónde vivir... Si me permites un inciso, el hecho que puedas reclamar ese derecho, con respecto a lo que estás diciendo, es para demostrar que el gobierno de tu país está representando a Dios o al bien. Total. Porque si no hiciera caso de ese derecho fundamental, quedaría claro que es satánico. Claro, Y claro. lo que no puede hacer por nada del mundo el sistema en el que estamos viviendo es demostrar su satanismo. Claro. Porque entonces perdería su legitimidad. Totalmente. Y es lo interesante de todo esto que estamos hablando. Le ponemos de cara, digamos, ante su espejo. Eso es. Es decir, a ver, Lo que pasa es que no puedes decírselo directamente. Tienes que decírselo con su juego. Tienes que decirle, oye, mira esto, oye, mira lo otro, oye. Y así él, al final, si tú le llevas ahí, te reconocerá que Dios es la autoridad suprema de facto. Ahora, Porque además son así de puñeteros, de ahora facto. sabemos cuál es la razón, el trasfondo de por qué se ha ido hacia el agnosticismo y el ateísmo. Totalmente, De una manera tan ferviente, totalmente. que es un modelo que es cool. Así Porque es. Estás quitando el fundamento. Claro, estás quitando el fundamento. de tu libertad. Exacto. Estás... yo estaba pensando que la revolución comunista, en definitiva, fue una revolución para meterse en una cárcel. Sí. Para renunciar a tu libertad. por Sí. completo. A mí me Claro. parece que no es tanto el agnosticismo cuanto el intelectualismo. A eso sí, sí, A eso voy, porque una aportación que quería hacer a lo que comenta Julio, que por lo demás suscribo, es que partir de un concepto negativo de libertad, es decir, de que me dejen, pongo mis límites y a partir de aquí no entréis, eso ya es muy moderno. En la Declaración de Independencia Norteamericana, por ejemplo, invocando el derecho natural, se esgrime que todos tienen derecho a su libertad ambulatoria, a la defensa de su propiedad, desobediencia civil, etcétera. Pero un antiguo nunca hubiera considerado eso libertad. De hecho, el concepto de libertad, que está asociado a la diosa Libertas, que era la diosa de las prostitutas, que es cuyo equivalente más moderno es Columbia, ¿no? La Estatua de la Libertad, es una diosa de un derecho de licencias, efectivamente, ya está corrupto. Los antiguos considerarían libertad algo más positivo en el sentido de activo, es decir, de iniciático. Los derechos no te los va a conceder nadie, tienes que trabajar por ellos y requieren la gnosis. Es decir, el cultivar un arte, el ejercicio de una maestría. Es decir, que el derecho es algo que te tienes que autoconferir a través de cultivar sabiduría, De transcurso. tus propiedades. Pero ojo, Tus propiedades naturales, Sí, que son sí. el intelecto, que son Sí. esta serie de cuestiones. esa metáfora platónica de la auriga, por ejemplo, ¿no? Del conseguir el equilibrio, hoy día lo consideraríamos eso completamente ajeno al mundo del derecho. Pero antes, en un sentido estrictamente natural, se consideraba derecho eso, que te dejen cultivar el trasfondo de tus verdaderas propiedades naturales, lo que en el sentido de Julio. Claro. Pues eso es lo que quería decir. Bueno, luego comentar que con respecto a las soluciones para salir de aquí, pues básicamente otra cuestión es que para cualquier cosa que quieras hacer en el marco del derecho natural no puedes recurrir a ningún abogado, porque inmediatamente estás reconociendo que eres un inútil, que necesitas un tutor que te lleve de la manita para hacer tus cositas. Entonces, tienes que hacerlo todo in propria persona. Y tienes la vía
no puedes utilizar, generalmente no te van a admitir recursos invocando a Dios, con lo cual lo que tienes que hacer es esgrimir sus propias razones, la dialéctica, y en esto es lo que es muy interesante el trivium, porque es básicamente lo que los romanos han empleado para generar todos estos sofismas en contra de los propios principios del trivium, que son, bueno, el trivium es la ciencia y el arte de la aplicación de la gramática, la lógica y la retórica. Y dentro del marco de... Retórica o dialéctica, ambos son semejantes. En realidad lo podrías decir como input, process, output, en lenguaje informático. Es decir... La lógica, si pones retórica y dialéctica te falta la... No, la lógica siempre está, es decir, que puedes llamarla dialéctica o puedes llamarla retórica. Claro, sí, eso ¿no? No, que es gramática, dialéctica, retórica. Vale. La lógica. La lógica estaría... La lógica es la tercera. Estuve el otro día en la mejor biblioteca del mundo sobre Trivium, que es la que está en el Vaticano, en el Vaticano. Qué obsesión, en el Escorial, efectivamente. Gramática, dialéctica, Claro. retórica. Pero, bueno, da igual. La cuestión es que lo que es muy interesante en este sentido es las falacias lógicas, verse las falacias lógicas. Y me interesa mucho, hay una web muy buena, triviumeducation.com, que tiene precisamente un apartado donde está la taxonomía de las falacias lógicas por parte, ¿no? Las formales, las informales, las tal, y te las va explicando y está... Es la manera que tienen, digamos, de colártelas. Si tú conoces eso, puedes desmontar todas... Pervertir las palabras y... Claro. Es ideal para que si quieres colársela a alguien y llevarlo para este sentido y para otro, y para que desmontarlo y que no puedas... Digamos que ese conocimiento en principio era puro, era conocimiento. Era secreto, claro. Esto de cuenta, no sé si era Oso o era otro autor, o Gurdjieff, no me acuerdo de quién lo leí exactamente, pero básicamente contaban que este era un pretoriano romano que tenía a uno de sus esclavos y se le puso a hablar de esto, del trivium, de cómo funcionaba la legislación. Dice que llegó un superior y dijo, como te vuelvo a hablar, volver a hablar con un extranjero de esto, yo mismo llevo a que te mate. A ver si eso eran los misterios egipcios. Viene, Eso es el ocultismo. claro, viene, pero sobre todo no es que Los masones saben de eso. claro, es un poco como esto mismo. Si yo te doy los recursos legales para salirte de la trampa y encima soy de la familia de los tramperos, pues soy la oveja negra. Es como veía ahí que alucinas, ¿no? Con la mafia, que una mujer renegando de su hija y orgullosa de que se la hubieran cargado la propia mafia por delatarlos. A Sócrates le condenaron por corruptor de menores por enseñar la dialéctica. ¿Alguna aportación más, Adrián? Sí, claro. Vamos, espero que tengamos oportunidad de hacer una exposición. Yo mismo, tenía intención de preparar algo relativo estrictamente a esto. Vale, porque eso en el curso de la carrera de Derecho, como optativa, como asignatura optativa, te ofrecen la metodología y argumentación jurídicas, que es una asignatura que por sí podría constituir el grueso de la carrera de abogado y que pasa realmente sin pena ni gloria, que te enseña la retórica, la gramática, la dialéctica, el uso de la lógica, al cabo. Y es fundamental para poder entablar conversación, llevarte la razón en un foro, cosa que en el fondo es algo muy teatral, y saber interpretar y referirte a la ley, que eso atañe a lo que dice Julio. Es decir, que con aprender la utilización práctica de la lógica, cosa que la ciudadanía común desconoce, por incurrir constantemente en falacias desde que empieza a hablar, y saber referirte a las leyes, bastaría para ser un excelente abogado. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, desde luego. El ejemplo más claro es el sofisma fundamental, que es el primer postulado existencial, yo soy, es una falacia lógica. No significa absolutamente nada en el sentido lógico. Lo llamarían afirmación gratuita. Es decir, que en el momento en el que dices nada que no esté respaldado de un silogismo, ¿no? Claro, o su es una correspondiente premisa, sin lógica. No hay una relación lógica con exactamente. nada. Porque la lógica es referencial y necesita la utilización de un principio. Otro ejemplo. Hay algo que es muy común entre los políticos y es utilizar en sus conclusiones sus propias premisas, incurriendo en la llamada sofisma de petición de principio. Es decir,
los jóvenes hay que reprimir a los jóvenes porque son muy alocados. Y son alocados porque son muy pueriles. Y son pueriles porque son víctimas de su juventud. ¿Me entiendes? Y empiezan a incurrir en una circularidad que para cualquiera pasa por alto, pues nos quedamos en un nivel estrictamente estético, ¿no? De la belleza de lo que dice, pero podemos dar cuenta que no dicen absolutamente nada. De hecho, tenía tanto peligro en nuestro profesor de metodología y argumentación, un excelente abogado de narcos, los que ganan dinero, que éramos incapaces de decir absolutamente nada que no fuera ilógico. Es decir, que el momento en el que pretendíamos empezar a construir un planteamiento, incurríamos, pero de lleno, en una otra. Si pusiéramos la bombilla, esto se enciende cada vez que incurres en una falacia lógica, desde que empiezas a hablar. O sea, Y eso el juez... Sí, pero... Eso es con lo que el juez te pega. sabe perfectamente. Ojo, lo más interesante, al cabo, es que... Por lo menos está versado ahí, tiene un rodaje que llega una persona que no tenga las ideas muy claras y el juez te hace pimba, pimba. Sí. Como no vayas con los principios bien firmes... Pero los principios siempre son sofismas. Ahí está la clave, que es imposible decir nada que no sea un vicio lógico. Es absolutamente imposible. Siempre tienes que recurrir a un punto de fundamentación normativa gratuito. Es decir, el sofisma es ineludible. Por ejemplo, si vais a los diálogos de Platón, que todos son esfuerzos de lógica, Sócrates coloca siempre en una tesitura difícil al contertulio, provocando emerjan sus deficiencias lógicas. Le pone sobre sí mismo y demuestra la incoherencia, la estructura de lo que dice, y siempre acaban igual, el otro se va cabreado. Bueno, me voy. En realidad es que, mira, si lo ves, tengo aquí unas cuantas falacias lógicas. Y es que es muy difícil realmente hablar con verdadera corrección y veracidad. Ad hominem, apelar a la autoridad, apelar a las creencias, apelar a las prácticas comunes, apelar a las consecuencias de una creencia, apelar a la emoción, apelar al miedo, apelar a la flattery, no sé ahora mismo lo que es, apelar a la novel... O sea, es cuando adulas a alguien, Ajá. a la adulación. Claro, pues ahí, apelar al ridículo, apelar a la popularidad... Mi favorita es... Eso es lo que ahora se está utilizando. Circunstancial ad hominem, hay un montón de... Las falacias esas se están utilizando, ahora se están popularizando cuando se debate y alguien pues hace una descalificación personal como argumento de llevar la razón. Por supuesto. Se están poniendo de moda y la verdad es que es una cosa para profundizar, porque Claro. realmente ahí discriminas al manipulador del que dice la Esto verdad. es muy interesante. Ha habido épocas Había- históricas en las que había una cultura de precisamente de hablar bien y de currárselo y de este tipo de cosas que ahora, pues claro, como estamos Sobre los discursos, en la cultura del vulgarismo y de lo feo, pues... Y ahora es que vamos, hay un mundo. Ujú. ¿Qué papel tiene el latín en todo esto? O sea, Pues el latín es la base sobre la que se estructura todo el sistema legal, básicamente, porque es el idioma de los imperios han ido sucumbiendo y el que ha quedado es el romano del que somos herederos, con lo cual... somos presos de Claro, en cierto modo, sobre todo la jurisprudencia se articula mentalmente mucho en base al la latín. liberación no pasa por hablar otro idioma. Pues sí, en parte sí, pero sobre todo la liberación pasa por entender qué te está haciendo el idioma que estás hablando en este momento para quitártelo de encima. Es decir, que si no sabes que lo tienes agarrado a la chepa o a la cintura, pues igual no te lo terminas de quitar. Hay que mirarlo bien y luego sí puedes decidir con libertad. Vuelta a los preceptos cristianos. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Si no conoces la verdad, ¿cómo vas a decidir libremente? No puedes. Podrás eso, elucubrar. ¿Has terminado? ¿Tenías alguna cosa? Sí, bueno, respecto de este aforismo de San Juan de que conocer la verdad tiene ese elemento importante de conocer Claro. la verdad, que tiene ese elemento... No es creer, no es nada religioso, es científico, es conoce. Es decir, Eso es. acércate, experimenta, comprueba, contrasta, verifica. Y cuando tengas el conocimiento, entonces, de los hechos reales, eso es la verdad. Sí, sí, y sí. eso te hará libre. No tus creencias, por muy bonitas o por muy feas que sean, da igual. Que a eso voy respecto de la conciencia, la libertad, que debiera ser un acto de conocimiento activo. Es decir, que no debiéramos insistir tanto en que un tribunal nos reconociera un puño de derechos y reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia libertad. Cultivar el conocimiento, el equilibrio, la utilización de nuestras energías. Por ejemplo, a propósito de la pregunta del compañero de si el latín tiene o no una relevancia, el latín está entroncado con la verdadera significación etimológica de los conceptos que empleamos.
Y esto para un latino era algo evidente, pero claro, utilizando lenguas vernáculas difumina, o sea, hace más laberíntico el café con la verdad. Es que podría decir, bueno, pero es que a estas alturas es trivial. No, porque el juez los tiene en cuenta y te va a meter un puro que no va a ser trivial, teniendo en cuenta los preceptos latinos y los conceptos latinos. Hay algo que es muy bonito. Sí. Sí. Según nos vamos adentrando en la antigüedad, las lenguas van siendo más significativas y más hermosas. Por ejemplo, el hebreo tiene cada vocablo corresponde a una frecuencia que pretende estimular un nivel de energía. Es una cosa brutal. Los egipcios tenían tan... Eso es. En sánscrito, el egipcio, por ejemplo, tenía un tipo de escritura que intentaba no solo evocar una significación lógica, que creo que esa es nuestra verdadera cadena, llevarlo todo al plano del pensamiento, de lo material, sino que pretendía activar también otros resortes, incluso utilización de la rima y de los recursos estilísticos en el lenguaje habitual, obligando a utilizar frases hermosas para comunicarte. Es decir, que estaban a un nivel completamente distinto al nuestro, con, no sé si un alfabeto de 1080 caracteres, una brutalidad. Igualito que el rap. Igualito que el rap. Igualito. Pero quiero decir que el rap hace una cosa que es tremenda, que es cerrar el universo del discurso a través del ritmo. Porque digas lo que digas, es como el programa este de 59 segundos. Pero dilo rápido, lo que te salga. Es decir, antirreflexivo y que rima fácil. Dilo, olvídate. Es como el ajedrez rápido ese. Eso es. A medida que vas yéndote hacia atrás, el ritmo es completamente distinto. El romano, por ejemplo, que utilizaba musicalidad, ¿no? Leer latín es algo ya hermoso, ¿no?, de oír. En el egipcio era, si cabe, más aún. Fijaos en nuestro alfabeto, tiene 30 y pocos caracteres, ¿no? No exactamente cuántos. 24. 24. 27. Y lo poco que nos ofrece respecto de un alfabeto de 1000 y pico caracteres, cada uno con una representación simbólica asociada. Y es un poco como los chinos también, que decidían un poco por... Sí, ahí voy. Sí, obviamente crea... Bueno, yo solo quería comentar un poco los recursos que hay para zafarse de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido está eso, pues basándote en el derecho natural puro y conociendo las trampas legales, deshacer. Hay que desfacer el entuerto, como... Pero, por ejemplo, vienes y te llega una demanda por difamación. Sí. Sí, pongo un ejemplo así, ya sabes. Claro. Claro. Entonces, te llega una demanda por difamación y entonces, porque han dicho que tú has difamado a alguien. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, lo que haces es, para empezar, la base de toda la actuación legal legítima está en no reconocer. O sea, se van a dirigir a Pilar Baselga, ¿no? Pero tú no eres Pilar Baselga. Pero, ¿y entonces qué hago? Pues lo que haces es, en realidad, moralmente, en el derecho natural solo tienes que asumir los daños y perjuicios que causas a segundas o terceras personas. Es decir, si realmente has causado un daño o un perjuicio, tienes que repararlo. Entonces, si has causado un daño o un perjuicio, tendrías que ir de buena fe y decir, bien, pues voy a tratar con esta persona, pero resulta que esa persona no es esa persona. Es el Estado quien te demanda porque esa persona es de su propiedad y es él el que te demanda una... ¿Sabes? Entonces lo que haces es que no les reconoces. Ellos mismos están anulándose a sí mismos, pero tienes que demostrarlo legalmente. Si esta persona no es propiedad de sí misma, ¿qué daño te causa a ti? Demuéstrame el daño. ¿Y cómo se hace eso? Pues tienes que hacer un escrito legal, como el que haría un abogado. De hecho, tú eres abogado, por derecho, porque si te tienes que poder representar legalmente. Y si te puedes representar legalmente, eres un abogado. Básicamente, no colegiado, no perteneces a la secta, pero tú tienes que tener el derecho a poderte representar en propia persona. Entonces, pues lo que haces es escribir un escrito revocando todo esto, argumentando legalmente, desmontando, sin identificarte como la persona legal que ellos tienen registrada a su propiedad, porque entonces ya estás incurriendo en fraude. O sea, estás incurriendo en fraude y esto es como el do you understand. En cuanto des tu nombre, tú ya entiendes. ¿Tú ya entiendes? Pues eso, understand básicamente es un juego de palabras por el cual tú te pones understand, bajo el estrado. Es decir, tu
pierdes la igualdad. Ya el Estado está por encima tuyo, es una autoridad y tiene derecho a regularte y a normalizarte y a penarte como considere oportuno. Entonces, cuando tú das el nombre, es lo mismo que entender, que decir, que si el juez te pregunta ¿do you understand? O asumes los cargos y tú dices que sí. ¿Puede usted Pilar Baselga hablar? Claro, tú tienes que decir no. No sé a quién se refiere. ¿A quién se está? Puedes rizar el rizo en ese sentido, pero lo más fácil es negar que tu identidad es legal, ¿no? Entonces, Pero bueno, entonces, puedes rizar el rizo y decir, depende de qué Pilar Baselga te refieras. Al juez te por aquí, te sale por aquí, te condena. No. ¿Qué va? Que no. Conozco a una persona que no paga por el alquiler, no paga por la luz, no paga por el agua, se ha sentado delante del juez en 2 audiencias y el señor Ra no ha cumplido condena, mientras que su amigo que ha firmado se ha comido el marrón del caballo y el arresto domiciliario. Pero él, como no ha dado su identidad y no ha cedido, ¿sabes? Y el juez, lo cuenta en su libro, el juez le pregunta, ¿a ti quién te ha enseñado leyes? ¿Sabes? ¿Y eso que eres un español? Sí, es un español. A ver, si me permites un inciso, se me acaba de ocurrir, que a lo mejor Adrián nos puede, echar un cable. Hay una figura que es el secretario del juzgado. Entonces yo me imagino que un secretario básicamente lo que hace es tramitar expedientes. Los expedientes tienen pues unos formatos. Entonces si resulta que hay un expediente de un formato donde no está claro el nombre, pues dirá, esto yo no lo puedo tramitar. No puede. Error de proceso, pantallazo azul para el sistema legal. Sino en el secretario del juzgado, que es una persona estricta que cumple, es el escribano. El juez entonces no lo puede tramitar porque bajo su autoridad tiene que haber una serie de premisas, digamos, formales. Entonces, como no cumple la forma, y ahí tú nos puedes ayudar, la forma es todo. Está fuera de rito. Ahí está. Claro. No es ni legal ni ilegal, es alegal. Básicamente. No pueden procesarlo. No pueden dar con que alguien no reconozca su propia identidad. Ahí está. Claro. Entonces, como no está contemplado de manera. Claro. Se tendría que hacer una prueba de ADN. Pero que conste, no todos los jueces, pero los altos jueces que son grandes magos negros saben de qué va el juego. Saben lo que están haciendo. De hecho, por ejemplo, hay unos vídeos muy buenos de Marcus, el rey servidor, en el cual un senador de Estados Unidos, ¿no?, cansado en su prepotencia de oír a los padres decir mis hijos, ¿cómo pueden? Dice, perdona, señorita, su hijo no es su hijo es propiedad del Estado. Usted lo ha firmado y lo ha declarado. ¿Sabes? Se lo quitamos si lo queremos, se lo devolvemos si nos da la gana. ¿Entiende? Así que deje de decir tonterías. Así se lo dice el senador a la señora. Así que ellos mismos lo saben, a ciertos niveles. La forma de comprobar tu identidad en un juicio es, aparte de que tú lo afirmes, no hay una otra manera. Nada. A ver. Vamos, ojo, yo que nunca he visto ejercer. Alguien puede acusarte, a lo mejor, no sé, un testigo. Claro, es que hay una faceta, vamos, al menos en primera instancia, que yo como También pueden pedir que te acredites tu identidad por un documento. Te lo pueden pedir. El documento de identidad es para eso. Te lo pueden pedir, pero Imprescindible. te lo pueden pedir, pero naturalmente tú tienes el Cuando derecho de no dárselo. Cuando entras a una sala de juicio, todos los que están allí acreditan su identidad con un DNI. Yo no, Pero he también- estado en un tribunal citado y he entrado a los tribunales sin DNI, a las salas sin DNI y todo sin DNI. ¿Eso puede hacer de acreditación o no? ¿Qué ha pasado? Nada, encima el juez me dio la razón. Ojo, pero hay que Y tener en luego cuenta se quitó el hecho de que la cárcel está llena de gitanos, es decir, de seres indocumentados que se resisten activamente a dar su identidad y que ponen todas las trabas imaginables. Por eso, ojo, yo nunca he visto ejercer una tal cosa, que me parecería hermosísimo, pero me da la sensación de que haría falta toda una logística de movimiento, de fuerza, ¿no? Estoy hablando de gente armada para respaldar este nuevo derecho, porque, vamos, en un supuesto así, si alguien... No puede ser se armada negara- porque si eres beligerante incitas, das pie a que no tienes nada que Claro, ganar. no, pero yo lo digo para contrapesar la fuerza del derecho que se llama el derecho de compulsión, que es una potestad exorbitante del Estado que consiste en forzar y que trasciende tu consentimiento. Es decir, que en el momento en el que uno se resistiera... A ver, la que por cuestión sí es que hay un principio legal que
establece que es legítimo rebelarse contra la injusticia. Claro, claro, pero hay otro que dicta que es un delito resistirse a la autoridad. Entonces, Claro, pero si tú demuestras que esa autoridad no por ejemplo, es, no primero no es autoridad y segundo está cometiendo una injusticia en contra de los derechos humanos, pues... negarse a la identificación es uno de los tipos... no, si tú no te niegas a identificarte. Yo soy Julio. Te identificas con lo que tú consideras que eres. Julio de la Matrix. No consta. Yo no soy Claro, un... pero no, ojo. No estoy en su registro. Si yo le voy a dar crédito a esto, quiero decir que lo que yo estoy intentando es, o sea, aportar con mi experiencia en vistas lo que yo creo pasaría de suceder esto. Ojo, lo que a mí me da la sensación pasaría. Por ejemplo, si Pilar misma es que tremendamente ofendido por la burla, entre comillas, el juez de turno libraría un exhorto para que el alguacil de turno te forzara a sacar tu DNI de tu bolsillo. No lo llevas. Tú no Claro, usas ojo. eso. Tú no usas tu carne de muerto. Eso es. Y si te negaras en ese supuesto, probablemente ya imputado de un delito de atentado contra la autoridad, A ver. pasarías directamente a disposición judicial. En el caso que yo conozco, lo que está usando es la REMIT. Es decir, él se está identificando como una personalidad diplomática. Claro, pero Con lo cual, Explica eso. además está... Claro, es que es una de las vías que quería comentar. Lo que pasa es que como hemos entrado luego en profundizar en la otra, pues básicamente hay esto, defenderte tú legalmente, pero hay ciertos instrumentos legales ya más o menos estructurados, como son la OPPT, que es un fideicomiso público, por el cual, y la REMIL, que es pues una ciudadanía soberana, por así decir, es una república errante del Menda Lerenda. One People's Public Trust, eso es. Es pues una manera de recuperar tu copyright, por así decir, tu personalidad, tu independencia, tus libertades, tus derechos. No naturales en sí, pero sí tus derechos internacionales, tus derechos humanos y que básicamente eres un Estado. Entonces, tienes otra consideración. No es lo mismo una persona pública que una persona privada, no es lo mismo una persona física que una persona fiscal, no es lo mismo una persona internacional que una persona moral. Si me permitís un chiste, me estaba acordando de la canción de Billy Joel, que es New York, a state of mind. O sea, Nueva York es un estado mental. Sí, eso es. Eso es, sí, sí. Mental. Ese es el rollo. En realidad lo que subyace es el relativismo moral absoluto, básicamente. Entonces, jugando con eso, puedes volver a la moral dándoles con su doble moral o con su falsa moral, por así decir. El caso, y hacerlo legalmente, que es para lo que se han creado estos instrumentos. Entonces, si tú te acoges a una legislación de ámbito superior a la que ellos están utilizando, claro. En principio les pones el nombre, Claro. tienen que tenerlo en cuenta. Exacto. El OPPT, por favor. Pues el OPPT es el que conozco menos, pero básicamente es un One People's Public Trust, es decir, un fideicomiso público. Tú eres un fideicomiso, tú eres el fiduciario de... Eso es testaferro. Claro, tu condición de usufructuario es la de un fiduciario, del fiduciante, que es el Estado y que te otorga tus privilegios y... O sea, eres un testaferro de ese poder que el Estado Sí. Se supone que Claro. es para ti. Lo que pasa es que, claro, el Estado está corrupto, la OPPT es más o menos semejante, pero libre. Tú tienes todos los derechos. ¿Quién ha creado Vuelta a los derechos naturales, una serie de juristas, 4 juristas, tiene valor notarial y... Digamos que sería una entidad supranacional. No sé si reconocimiento internacional, que yo creo que sí, pero por ejemplo... Años con eso. Sí, lleva muchos años. No sé exactamente, yo creo que sí que tiene reconocimiento internacional. Escribí en eso. Y hay gente que lo ha utilizado para recuperar su identidad también. Y luego está la REMIL, que es para acogerte al derecho internacional. Básicamente es como una doble nacionalidad, pero no es una nacionalidad. ¿Recomiendas un canal de YouTube donde la gente se pueda enterar más? Básicamente en la OPPT, canal de la OPPT, que no sé si es .org o qué es exactamente, y en la RML, República Errante del Menda Lerenda, donde también te puedes registrar.
Para la OPPT básicamente tienes que acogerte, o sea, te imprimes el documento, tú lo firmas y esto es tu documento, tú has ratificado eso mientras que lo cumplas y te cojas... Pues está haciendo algunos vídeos sobre este tema. Sí, Carlos pues se ha suscrito a la REMIT, es un ciudadano soberano. Entonces, pues sí, está haciendo ahí bastante promoción del tema y pues no lo sé, la verdad que coincidí con él en... Una denuncia ahí también. Sí, él por... Se tiene una colección. Sí, por lo visto por llamar cabrones hijos de puta a los diputados del PP de Cádiz. Y a sus hijos. A sus hijos también. También los llama. Sí. Bueno, eso que académicamente es mala persona, básicamente, es a lo que él se acoge, pero la cuestión es que ahora sí, yo me imagino que o sea, coincidí con él, pero nada, crucé dos palabras, no llegué a profundizar, pero me imagino que sí lo estará usando para, digamos, desquitarse de responsabilidades, porque no ha causado ningún perjuicio, con lo cual... Claro, pero es que Claro, si has causado perjuicio... Una disculpa, como mucho podría, yo creo que una disculpa, ¿no? Pública, igual que le ofendes públicamente, te disculpas públicamente. A lo sumo, entiendo. Oye, lamento haberte llamado hijo de puta, aunque lo sea. Claro, sí. Que yo no quería ofenderte, lo decía de buena fe. Para informar al personal. Debería haber como duelos de honor o ese acto tan bonito que había en el siglo XIX, ¿no? Que era alguien que llegaba con un guante y le hacía así en Sí. la cara, ¿no? Lo que pasa es que... Estaba vigente en España hasta el 75. No, Hasta hasta el 78. 1975. La Constitución abole los... Sí, vamos, que es la Constitución española del 78 la que abole los tribunales de honor y la institución del duelo. Entonces, regía. Sí, porque era una de las formas de excepcionar el derecho a la vida por fuerza de consentimiento. Se podía pactar, dirimir una cuestión de una manera completamente autocompositiva. Sí, sí. O había diferentes grados, ¿no? A muerte o a herido o a no sé qué. Sí, era una manera de no tener que recurrir a ningún árbitro No, ni... no, le he matado. Eso es. Sí, sí, sí. Disculpa. Por ejemplo, estos casos de difamación por internet y tal podrían ser así, ¿no? Como por ejemplo Eso es inmoral. de Cassandra. Me voy a enrogar. El travelo este Cassandra, pues. A ver, el te voy dándose a- con no sé quién, ¿no? O Por Willy Toledo con por la forma que te Obispo, otorga ¿no? la Hostia, razón. tío, toma. Sería bueno. Rafa, el derecho me otorga llamarte al orden que está desviado del tema. Vuelve a tu posición de Muchas gracias. Sí, vamos, la solución del derecho... Una vena artística, folclórica. canábica, por decir. Vamos, la solución del derecho germánico consistía en trazar un círculo en el suelo, celebrar un combate a muerte y otorgar mejor derecho al que sobreviviera. Tenía razón, ¿no? Míralo, está vivo. No mucho, pero... Eso Tenía modernamente razón. se traduce en ¿para qué vamos a hablar si podemos hablarlo? Claro. Pero esto atenta directamente contra el derecho moral, ¿no? ¿Dónde está el no matarás? ¿Dónde está el... Lo que hay que hacer es algo, digamos, justo. Aunque por otro lado también dice que la pena del pecado es muerte. Así que igual también, no sé, es un poco... Hay que dirimir esas cuestiones un poco más. Dios armas. Exacto, seguro. Hay dos casos con respecto a esto. A ver, hay uno ahora que es el de Willy Toledo, que insultó a Dios. Entonces ya le han citado en un juzgado, nos ha presentado y le han vuelto a hacer una segunda, supongo, notificación judicial a un domicilio, porque la justicia trabaja con domicilios y con notificaciones. Bueno, yo no llego tan profundo. Entonces, con lo que estabais hablando antes de poderte escapar o dejarte de escapar, la justicia tiene un procedimiento, y aquí tú me lo puedes ratificar, que es un procedimiento... No, o sea, te declaran en rebeldía, lo anuncian en sus boletines, que son suyos, internos, como si una empresa tiene boletín interno y tal, y entonces realmente el perjuicio que te pueden causar realmente es significativo o material si tienes alguna propiedad, algún tipo de propiedad registrada dentro de su sistema. Si no tienes ninguna propiedad registrada dentro de su sistema, hablo de una moto, un automóvil, una casa, una cuenta corriente, En el casino por las que vivimos... un sueldo, tal, etcétera, etcétera, algo que sea susceptible de ser registrado en cualquier tipo de registro público y o semipúblico. Y recordemos que los registros civiles de la propiedad, etcétera, no tienen un origen estatal, o sea, tienen un origen civil, del tráfico de comercio,
¿vale? Lo que pasa es que con el tiempo se han ido, por así decirlo, estatalizando, ¿no? Entonces, Los registros son privados. sí, los registros son privados. Los registros tienen a su vez todo. Podría demandar a los registros por facilitarle los datos al Estado. Sí, claro. Bueno, eso. Sí. Bueno, eso. Dame la mano. Entonces a ti te alguna cobertura legal. Ole, Pero ole, habría que ¿qué mirarlo. relación? Es una vía No, que hay que mirar. Perdona, eso me parece genial. O sea, Esto- es primera vez que relación hay entre el Estado y ese registro. esto es En cualquier esto es un punto. Tratar de ganar tus derechos en el Julio, casino gulag legal implica que estás apostando tus privilegios dentro Sí, del pero casino gulag. Es decir, esto era un poco al hilo de lo que estabais comentando de cómo te puedes escapar, etcétera. Yo lo considero difícil en el caso de que tengas algo registrado dentro del sistema. Imposible. Claro, porque trazan embargos y lanzan embargos. Ahora hay además sede. Nada. Entonces ya eres libre. Ya eres libre, sí. la verdadera vía va por el Segundo punto, y al hilo de lo que decía con Willy Toledo, que ha insultado a Dios, o ha dicho me cago en Dios, o no sé qué, o la Virgen y tal. Si fuera Dios, no lo pasaría, pero la Virgen. Y el segundo, y el segundo caso, y el segundo caso que se planteó hace 2 años o hace 1 año con el tema del himno y las pitadas al himno. Entonces hubo bastantes debates acalorados en Twitter, que es un sitio donde hay donde se discuten muchas polémicas de este tipo. Entonces había, por una parte, los libertarios cutres que defendían que eso no es ningún tipo de agresión ni por lo tanto debe de ser penado con ningún tipo de pena ni económica, ni punitiva, ni nada. Y por otra parte están los patriotas, los de derechas, tal, incluso algún socialista, que sí, que ha ofendido, que nos ha ofendido, ¿vale? Entonces, aquí Rothbard sí que es muy claro, y no he dicho nada antes, pero bueno, la libertad realmente es un derecho de propiedad más. Entonces, aquí nosotros estamos ejerciendo nuestra libertad porque estamos en una propiedad privada. ¿Vale? Si no, ahí en la calle no lo podríamos hacer, o en una biblioteca pública no, porque cuando se enteran de que estamos hablando para conspirar contra el propio sistema, no, como le ha ocurrido a muchas personas, ¿no? Entonces, el tema, claro, para mí es lo que tiene su empresa y él ejerce su libertad dentro de sus propiedades. Produce sus productos y los vende a clientes que compran libremente esos productos. Es decir, todo está basado en la propiedad y en la transmisión de una propiedad. Si quiere el Estado se lo quita. Sí, no le costaría de hecho prácticamente nada quitárselo. Lo que pasa que, bueno, de momento lo dejan. En realidad lo público Entonces, es lo privado la que base- se ha puesto bajo la autoridad para el servicio común. La base que esto que estabais diciendo, lo de la ofensa, pero no, aquí no entramos en el tema en el sistema judicial, porque obviamente los delitos de ofensa, de odio, todas estas cosas son unos instrumentos más de represión psicológica y simbólica contra todos los completamente subjetivo, correcto, contra todo. Entonces, el concepto, claro, el concepto fundamental es que si tú has sufrido algún perjuicio y agresión a tu persona o a tu propiedad, por ejemplo, yo te insulto y entonces como consecuencia del insulto tú has caído en una depresión y has tenido que dejar tu trabajo y has tenido que gastarte un montón de dinero. Sí. Y has tenido que... Sí, correcto, lo estoy... Entonces, tú has tenido que gastarte un montón de dinero en médicos, has tenido que darte de bajas, has dejado de percibir unos ingresos, y entonces si tú puedes demostrar que eso ha sido como consecuencia de mi insulto, mediante la correspondiente prueba pericial, que debe haber 3, una de parte, una de, se supone, neutral del juzgado o de un tribunal, que puede ser público o privado, o tribunal de arbitraje, y una tercera, que dirima, ¿vale? Y si tú lo puedes demostrar, tú lo puedes demostrar, según los argumentos de Rothbard, hay un perjuicio económico y una agresión a tu propiedad, ¿vale? En el tema del himno, por ejemplo... Yo eso te lo podría discutir. Pues diría, yo te llamo tonto, no es para que te cortes una mano en la oreja. Totalmente de acuerdo, porque sí, también claro, no te quería llamar tonto. También podías argumentar... Nada más, todo el resto claro, de tu película dramática y tu también... El tema ese de la hipersensibilidad que hay ahora, que tú dices mamá y ofendes a ti. Sí.
Sí. Claro, eso ahora mismo es O sea, interesante porque se puede... En una sociedad... Pero en uno de los principios de la justicia es la equidad, tiene que haber proporcionalidad. Sí, no sé, tú entiéndeme dónde Sí, voy. sí, está completamente desmadrado. Está desmadrado. Quiero decir, tú No puedes hay- decir, es que... no hay Se podría ir incluso contra los tribunales, por eso es que usted me está causando un trauma, acusándome de esto, que no he hecho y tal, y demandar al juez y al tribunal porque me está ofendiendo. Claro. El punto O sea, funda- que Claro. esto es Sí, mira, eso es bueno para ti. es tan retorcido todo esto. Sí, sí, El sí, punto la- fundamental es... Si juegas con sus mismas armas, después llevar a un callejón sin salida. El punto fundamental es si existe agresión física y quebranto económico, que son las dos formas de agresión contra la propiedad. Quebranto económico y agresión física, que a su vez la agresión física también tiene una consecuencia económica, pero bueno. Entonces, en algún caso de los de ofensa o de insulto, etcétera, etcétera, como tú, se da esta circunstancia, pues en el 99,9 no se da nunca. Y eso, en una sociedad, por así decirlo, libertaria, donde las cuestiones éticas, etcétera, etcétera, son diferentes, las leyes son diferentes, etcétera, pues nadie se estaría planteando que si yo te llamo tonto, tú me coges, me demandas y encima me sacas dinero. O sea, nadie se lo plantearía. Entonces, claro, porque eso solamente, este tipo de leyes, claro, este tipo de leyes están solamente pensadas para achantar a una sociedad y dejar a las ovejas más dopadas y dentro del redil y que no se escape nadie. Además son leyes recientes. Para facturar Sí. es un negocio. Es el sistema cleptocrático, como dice. Sí. A ver, que me gusta. voy a haber comentado antes. Sí, Héctor, te pasas el micrófono y por favor, dices alguna palabra para cerrar el vídeo porque ya... Un millón de regulaciones, de documentos regulatorios al año solo en el Estado español, que nos cuestan 45.000 millones a la ciudad, más de 45.000 millones a la ciudad, 45.000 millones de euros solo en la burocracia legislativa reguladora. Y todos esos 45.000 millones sirven para robarnos miles de millones más, es decir, para tirar a la familia a la puta calle, para darle a los abuelos en los morros, para multarte por pasarte por 10 kilómetros por hora, para enseñar a transexualizar a los niños. Que ellos se salten sus propias leyes, Claro. con ordenanzas que son de rango inferior. No digo nada de Claro. las normas de aparcamiento y la doble imposición, etcétera, etcétera. En definitiva, es la esclavitud del ser humano y cada vez más refinada y sofisticada y llevándonos al extremo. Bueno, pues muchas gracias Julio, Adrián y todos los contertulios. Yo creo que habrá una segunda parte de todo esto. Vamos a continuar. Esto es una tertulia privada, pero bueno, nos hemos dado la posibilidad de ver las cosas tan interesantes que se hacen aquí. Hola. Y nada, pues otro día seguimos.